Bueno, buenos días, queridos oyentes. Soy Guiomar Cuesta Escobar, la gerente de Apidama Ediciones SAS. Nuestra empresa, que la fundamos con el poeta Alfredo Campos Zamorano y yo en el 2002, ha tenido pues una larga trayectoria, ya 18 años de haberla fundado, y su objetivo era publicar mujeres poetas colombianas, porque asisto al encuentro de poetas colombianas del Museo Rayo desde hace muchísimos años y veía las publicaciones de algunas poetas y decía, llegué a la reflexión de que había que publicar bien, hermosos libros con muy buen contenido y con todos los detalles, el ISBN, el código de barras, o si no, la gente no iba a creer en la poesía de las mujeres colombianas. Entonces, con este objetivo, en el 2002, Alfredo y yo iniciamos la tarea de la publicación de mujeres poetas con una colección que hoy día ya cuenta con 78 títulos publicados, que se llama Poetas del Nuevo Milenio. En esta colección está una de las poetas que nos acompaña hoy, Marga López Díaz, una maestra de la poesía, una persona muy reconocida en el país y quien también va a dialogar con nosotros respecto de la labor y de cómo se ha sentido ella con la publicación ya de 3 títulos en Apidama Ediciones. Pero en el 2008, 2007, viajamos a Kigali y a Nairobi y resolvimos al regreso. No tengo que hacer nada para hablar, sino hablar. Y al regreso decidimos sacar una antología de mujeres poetas afrocolombianas. Negras Somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica, y esta antología se la llevamos a la ministra de Cultura del momento, Paula Marcela Moreno, y la ministra saca unos meses después una linda caja de literatura afrocolombiana en la que publicó 19 títulos. El tomo 16 fue hecho por Alfredo y por mí, con antología de mujeres poetas afrocolombianas. Ya hay 58 mujeres de todo el país, incluyendo San Andrés y Providencia, y en la anterior, en Negras Somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica. Entonces, estos libros han sido realmente muy exitosos, y luego, en el 2011, que fue declarado por las Naciones Unidas como el año de los afrodescendientes, publicamos Mabungú Triunfo en la Biblioteca de escritoras afrocolombianas. Mabungú Triunfo, poemas bilingües, palenquero español. Hoy nos acompaña su autora, María Teresa Ramírez Neva. Este libro sale en el 2011, gracias a que nos ganamos la convocatoria del Ministerio de Cultura, Leer es mi cuento. Más tarde, en el 2016, pues ya el libro estaba absolutamente agotado, porque en el 2012 el Ministerio de Cultura y Funda Lectura hacen una gran compra a todas las editoriales y nos compran de Mabungú Triunfo 20.000 ejemplares, y de las 2 antologías nuestras de mujeres poetas afrocolombianas también 20.000 ejemplares. Entonces, así que renovamos con el mismo título, Mabungú Triunfo, pero este es Cosmogonía Africana, poemas bilingües, palenquero español, y que pues fue también un rompimiento y una innovación al publicar en esta lengua palenquera tan antigua y tan importante en el país, que fue declarada también como Patrimonio de la Humanidad y que queremos que se preserve. En ese año 2011 también sale publicado los cuentos para niños afrocolombianos de Mari Grueso Romero, Pelito de Chacarrás, que ha sido también una colección muy exitosa. Hemos publicado 5 títulos. Comenzamos con La Muñeca Negra, La Niña en el Espejo, La Cucarachita Mandinga, El Gran Susto de Petronila y Entre Panela y Confite. Del primer título ya llevamos de La Muñeca Negra 16.000 ejemplares publicados. Luego, también tenemos una colección de estudios afrocolombianos, en el cual hemos publicado uno de los autores que nos acompaña hoy,
el profesor y escritor Sergio Mosquera, con 3 títulos: La trata negrera y la esclavización, una perspectiva histórico-psicológica; el otro, Esclavización y sexualización, colonialidad en la sexualidad de la gente negra; y el de este año, Negro ni mi caballo, historia del racismo en Colombia. Todos son supremamente importantes, pero el de historia del racismo en Colombia es irnos a las raíces, quiénes fueron los que realmente iniciaron el racismo en nuestro país. Apidama ya lleva 139 títulos publicados en sus distintas colecciones. Son 20 colecciones y estamos distribuyendo a 2 escritores afrocolombianos, a Úrsula Mena y su colección, y al profesor William Mina Aragón. Alfredo. Porque hay un punto muy importante que es fuera de el reconocimiento de nuestras raíces africanas, del cual hemos trabajado desde hace más de 20 años. Yo he estado yendo al África desde desde el 2001, y he pasado más o menos, en estos 20 años he pasado más o menos unos 8 años en el África, y eso nos ha abierto una posibilidad de realmente comprender cómo Colombia es un país multiétnico, y esto es un punto muy importante porque el siglo XXI es el siglo de África. La mayor población del mundo después de la China va a estar en los países africanos. Entonces, África va a ser uno de los puntos más importantes durante el siglo XXI, y Colombia tiene la gran ventaja de ser, de todos los países hispanoamericanos, fuera del Caribe, fuera de Cuba, el país con más proporción de población afrodescendiente de todas las Américas. Inclusive el porcentaje de población afrodescendiente de Colombia es mayor que el de Estados Unidos y es similar al Brasil. Entonces, por eso Colombia es uno de los países que tienen esta gran ventaja frente al mundo. Por otra parte, Colombia tiene unas raíces autóctonas, indígenas muy grandes y muy importantes, y tenemos la tradición de reconocer las culturas indígenas, y es otra de las partes más importantes. También nosotros hemos entrado en la cultura indígena y publicamos el libro de Isabel Krug Edison. De Isabel Krug Edison, que es Leyendas. Son leyendas de distintas tribus indígenas colombianas. Ella vivió en el Caquetá, en el Putumayo, con distintas tribus. Entonces fue recopilando, y hace 2 años hizo una maravillosa publicación sobre estas leyendas. Por otra parte, hay un punto que también es muy importante para Apidama Ediciones, es el reconocimiento a la literatura y a la poesía de la mujer. Nos dimos cuenta desde hace más de 30 años que en Colombia las antologías, que se llamaban antologías de poesía colombiana, máximo tenían 3, 4, 5 mujeres, y eso era una desproporción muy grande. ¿Cuántos hombres publicaban? Eran el 95% de los antologados eran hombres, y no se reconocía la importancia de la mujer en la poesía colombiana, que es muy grande. Y sacamos por eso estas antologías de poesía colombiana del siglo XX escrita por mujeres. Tomo 1 y tomo 2. El tomo 1 comprende las mujeres nacidas entre 1840 y 1949. Y el tomo 2, las mujeres nacidas entre 1950 y 1987. Habla un poquito más en detalle.
Alfredo. Entonces, encontramos y publicamos que en Colombia, a partir del momento en que la mujer pudo acceder a la educación, la proporción de hombres y mujeres poetas es igual. Estamos preparando un tomo que se llama Poetas del Nuevo Milenio, que son mujeres poetas del nuevo milenio, y hemos identificado hasta el momento mujeres nacidas a partir de 1985, que son más de 200 mujeres poetas actualmente activas y publicando, y que han publicado poemarios en Colombia. O sea que hoy en día prácticamente ya la mujer poeta está publicando más que el hombre poeta. Fuera de eso, hay un punto muy importante que es la reunión de poetas mujeres en Roldanillo, y el encuentro de poetas mujeres colombianas en Roldanillo, que eso no existe en otra parte del mundo. No existe ni en ninguna otra parte, y que tampoco hay una reunión de poetas hombres. O sea que esto ha dado mucho más fuerza a la presencia de la mujer poeta en Colombia, y también naturalmente lo estamos proyectando a todo Hispanoamérica y España, porque hoy día el castellano es la segunda lengua más hablada del mundo. O sea que tenemos esa gran ventaja, que estamos publicando después de el mandarín. Es la segunda lengua más publicada del mundo, y a diferencia del mandarín, la riqueza del castellano está en que el castellano se habla en más países que cualquier otra lengua. Entonces es una multipresencia cultural de personas escribiendo y publicando en castellano, que viene de toda Hispanoamérica, además de España, incluyendo las publicaciones de los hispanoamericanos en Estados Unidos. Ahora le vamos a dar paso a María Teresa Ramírez, que la estoy viendo en este momento en pantalla, para que ella nos cuente cómo ha sido su participación en Apidama Ediciones, cómo han recibido sus libros y cuál ha sido el impacto que ella ha sentido con sus libros, tanto en Cali como en Colombia. Muchísimas gracias, Guiomar y Alfredo, y a los compañeros que están con nosotros. Pues realmente debo reconocer la extraordinaria voluntad de Guiomar para hacer que nosotras, o por lo menos en el caso mío, escribamos, recopilemos, porque a veces uno escribe y deja por ahí los poemas, y ella se da esa labor. Por ejemplo, conmigo en Mabungú era tanto lo que me llamaba que tuve que hacer el libro completo, y la perfección con la que trabajan, cada detalle, cada coma, cada punto es extraordinaria. Y este libro, pues creo que es el primero que se hace en Colombia, bilingüe, en castellano o español y lengua aripalenye. Entonces, esto nos abrió las puertas para que San Basilio de Palenque fuese conocido, y ahora está, no por el libro tanto, pero allá lo tienen, y yo fui aceptada como parte de la comunidad, porque ellos prácticamente tenían cerrado de que no le permitían a ninguna persona aprender o ellos enseñarle. Y yo he tenido la fortuna de que mi profesor Manuel Pérez Salina, un maestro nacido y criado en Palenque, él ha sido mi profesor durante todos estos años, amén de que he conseguido pues todo lo que se pueda sobre los temas como Armine Schwiller, Nina Friedman, Solmeri Cáceres, etcétera. Y ya el segundo libro
de cosmogonía africana, donde Guiomar me aconseja que lo publiquemos, donde se narra la leyenda o la historia, digamos así, de Fan, el primer hombre que quedó inmortal, Sekumé y Mebongué, la primera pareja humana que ya pues se relaciona con la muerte, y sobre los orichas y el sincretismo que hay entre los orichas africanos y los santos de la religión católica, sobre todo una relación mucho con la cultura hebrea. Entonces, para mí ha sido muy placentero y ha sido un éxito muy grande que yo no lo esperaba. Y esto se lo debo a Guiomar, a Alfredo y a todas mis compañeras también de el Encuentro de Mujeres en el Roldanillo, a Águeda, que fue la que se le ocurrió la idea de que las mujeres teníamos que avanzar. Y Guiomar tomó la palabra y abrió un camino tan amplio que yo creo que no tiene fin. Entonces, hay una cosa importante, María Teresa, que estás reconociendo la gran labor de la poeta y maestra Águeda Pizarro Rayo, como directora de los encuentros de poetas colombianas del Museo Rayo. Realmente, ella, desde que tú llegas, que fue como 1987, al encuentro de poetas colombianas, desde ahí empieza a darle un espacio muy importante a las mujeres poetas afro dentro del encuentro. Y siempre hay una tarde o una noche especial dedicada a ustedes. Así que eso, unido pues al amor que le cogimos a África con nuestro viaje, y Alfredo, pues los 8 años que duró, hizo que dijéramos, bueno, hay la necesidad de mostrar este trabajo tan importante que ha hecho Águeda en el Encuentro de Mujeres Poetas, pero mostrarlo al mundo a través de obras. Y para evidente el éxito de tus libros en palenquero y español, y también los cuentos de Mari y todas las colecciones afro que tenemos. En la costa pacífica heredamos de África lo que se llama la labor de los griots, o sea, los narradores, porque en la costa pacífica se utiliza mucho narrar. La gente tiene una memoria extraordinaria. Entonces, es la tradición oral africana. La tradición oral, sí. Y esa historia de el griot es de dos hermanos que van yo creo que ese está en uno de los libros, por el desierto, y un hermano, el mayor, se corta un pedazo de la pierna, lo asa y se la da a su hermano menor que se estaba muriendo de hambre. Entonces, cuando llegan al sitio destinado a donde iban, el hermano le pregunta que por qué tiene sangre en la pierna. Entonces él le dice, fue porque tú eres carne de mi carne. Entonces él le dice, desde ahora te nombro griot, padre de todos los narradores de África, y yo me considero descendiente de los griots, y ese fue en Roldanillo cuando yo escuché esos poemas tan hermosos de las mujeres que participaron. Yo dije, yo no puedo leer esto que traigo, Dios mío, ¿cómo hago? Y yo los boté los poemas y les dijo, quiero que me permitan hacer unos poemas como negra, que vengo de la costa pacífica. Y en ese momento rompí con el esquema que solo era lectura, porque nosotros siempre decimos las cosas de manera oral. Entonces allí en ese instante se abre el camino que Guiomar retoma con Alfredo para guiarnos en Negras Somos y en todas las antologías y versos de nosotras las afrodescendientes negras. Bueno, es que no podemos olvidar que la poesía nace en África. Así como todos venimos del África porque los seres humanos salen del África, la poesía nace en África. La poesía nace en Egipto antiguo. Egipto fueron 3000 años de cultura egipcia, que es muy superior y muy anterior a lo que los europeos nos han proclamado siempre, la cultura griega.
pero la cultura egipcia es mucho más anterior a la griega y es una cultura de la cual los griegos recibieron todo el conocimiento. Platón y Sócrates, que se llaman los grandes filósofos, aprendieron fue de los filósofos egipcios. Entonces, la poesía nace en África. Nosotros vivimos en Ruanda. En Ruanda, a comienzos de la era cristiana, una mujer reina creó la primera escuela de poetas que se conoce en el mundo, y toda esa tradición de casi 2000 años hace que en Ruanda la poesía es uno de los expresiones artísticas más importantes. Entonces, este reconocimiento de que la lírica no es la lírica que nace en Grecia, sino la lírica que nace en África, en Egipto, es importante ponerlo de presente, porque la visión europea es una visión muy parcial y no reconoce los avances que se han logrado, porque fuera del África tenemos en China, en Japón, etcétera, que la lírica crece en el mundo entero porque no hay seres humanos que no oigan y sientan la lírica. Bueno, vamos a invitar ahora al profesor y escritor Sergio Mosquera, también a que nos cuente un poco sobre su experiencia con Apidama Ediciones, sobre el valor de sus libros, que para nosotros es muy importante ya meternos en el ensayo y en saber cómo ha sido la situación del hombre y de la mujer afrocolombiana, tanto a través de la trata negrera, cómo ha sido tratada su sexualidad, y este año la historia del racismo en Colombia. A ver, profesor Mosquera. Buenos días a Guiomar, Alfredo, a Marga, a María Teresa, a quienes nos están siguiendo en este programa Colombia lee Apidama. Primero que todo, quiero dar los agradecimientos por haberme invitado a compartir estas experiencias y estos sentimientos, sobre todo, que somos seres muy sentimentales. Pues yo soy historiador, siempre lo repito, por vocación, por formación y por profesión. Cuando decidí lanzarme al mundo de las letras, como lo señalaba María Teresa, llevaba a cuesta toda una historia de tradición oral que viene con nosotros la gente negra, especialmente la gente negra del Pacífico, en tanto descendientes de africanos, que han sido los maestros de la palabra en la historia de la humanidad. Ningún continente es lingüísticamente tan rico como el continente africano, y esa herencia vino al Nuevo Mundo con los prisioneros y prisioneras que trajeron secuestrados para luego ser esclavizados. Entonces, dar ese paso para nosotros, en tanto afrodescendientes, pasar de la oralitura a la escritura, no es nada fácil. Tiene sus complicaciones, digamos, o tiene ciertas talanqueras mentales. Entonces, cuando decidí escribir, dije que iba a tener solo una idea, que era la idea de seguir los rastros de africanía en el Nuevo Mundo, Colombia y el Chocó. Y decidí que escribir bajo un título llamado Mamaú. ¿Y quién es Mamaú? Se ríe María Teresa porque sabe que en el Pacífico, cuando vamos en las canciones de ríos, regularmente invocamos a Mamaú. ¡Ay, Mamaú! ¡Mamaú! 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 Exactamente, María Teresa. Entonces toda mi colección se llama Mamaú, haciendo honor a ese oricha africano que sobrevive en el Pacífico. Puedo decir que el único oricha africano que sobrevive en Colombia es Mamaú. Entonces decidí escribir bajo el sello Mamaú. Y en ese trasegar, entonces tuve, como el año 2012, habrá sido 2013, tuve la fortuna de encontrarme con Alfredo Campo y con Guiomar Cuesta. Los orichas,
los dioses, nos llevaron a ese encuentro, a que nos topáramos, concretamente, María Teresa Marga, nos topáramos, porque no nos programamos a encontrarnos, sino que nos topamos. Y a partir de que nos topamos, hubo empatía, conversamos y decidimos que ellos se fueran a encargar entonces de todo el tema que tiene que ver con la siguiente publicación de mis libros. Ellos vinieron hasta Quibdó, conocieron el Centro de Memoria Afrodiaspórica que tenemos aquí en Quibdó, hicimos un par de conferencias aquí en el Centro de Memoria Afrodiaspórica y luego empezamos a trabajar unos textos. El primer texto que trabajamos fue la trata negrera y la esclavización, una perspectiva histórico-psicológica. Entonces, ¿de qué va a basar un poco ese texto? ¿O se basa el texto? Se basa en dar un salto. Es que he decidido, digamos, un momento en las publicaciones, de dar un salto, digamos, cuantitativo a un salto cualitativo en torno a las herencias, a las huellas de africanidad en el Nuevo Mundo y en Colombia. Y básicamente el salto cualitativo está en dejar de lado un poco los estudios etnográficos o los estudios etnológicos, los estudios cuantitativos que se han hecho sobre la trata, que son abundantes, son excelentes estudios que se han hecho alrededor, y pasar a ver las huellas de africanía en otros aspectos, como en la psique de la gente negra. Entonces se trataba también de volver al siglo XVI, volver a Renato Descartes y empezar a ver que para nosotros en tanto afrodescendientes, el mundo no funciona a la manera cartesiana, es decir, el plano de lo racional, el plano de lo pasional, el plano de la sociedad, el plano de la animalidad. Para nosotros el mundo no funciona de esa manera. Para nosotros el mundo funciona como una totalidad concreta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lleva al plano de la ciencia, que para que la ciencia de nosotros es diferente a la ciencia europea. La ciencia europea entonces ha hecho, a partir de ese pensamiento de Descartes, una segmentalización de disciplinas. Todo lo disciplinarizó. Entonces creó las ciencias sociales, creó la historia, creó la geografía, creó bueno, etcétera, etcétera. Pero nosotros no funciona así. Nosotros el mundo es pasional y racional al mismo tiempo y hay una continuidad de los seres humanos en la naturaleza y una continuidad de la naturaleza en los seres humanos, porque nosotros hacemos parte de ese entramado. Por eso se hace complejo para el pensamiento occidental entender en profundidad, entendernos en profundidad a nosotros. Entonces ese libro parte como esas concesiones para empezar a hablar de ese claroscuro entre las ciencias sociales, donde la psicología es historia, donde la historia es psicología, donde la sociología es historia y psicología, donde la antropología es historia, sociología, geografía, etcétera. Y empezar a ver desde esa perspectiva, analizar las huellas de africanía, las huellas de la esclavización en la psique de la gente negra, porque la psicología es una ciencia occidental con grandes cultivadores, pensada bajo unas realidades concretas, más sin embargo se ha olvidado hasta la actualidad de pensar, de estudiar la psique de la gente negra y cómo fue afectada la psique de la gente negra durante 400 años de esclavización. Y esas huellas no han desaparecido. Entonces, por eso vemos la trata negrera, toda la afectación que sufrieron los prisioneros, los secuestrados, los cautivos africanos y luego esclavizados, qué efectos, qué taras, qué traumas psicosociales posesclavistas han quedado y que todavía están presentes entre nosotros. Es decir, en el ADN, tanto de los descendientes de las víctimas como de los descendientes de los victimarios, hay unas huellas imborrables de 400 años de esclavización. Esa es otra de las grandes herencias de la colonialidad que todavía merecen y ameritan ser estudiados. Entonces hicimos ese libro que ha tenido pues bastante éxito. Apidama se encarga de toda la
y la comercialización. Porque nosotros, los autores, los escritores, digamos, que no pertenecemos a la élite de escritores del país, tenemos muchos problemas para que nuestros productos sean conocidos por el resto de los colombianos y por nosotros mismos. Entonces, Apidama ha sido una excelente ventana para posicionar estos productos que nosotros hacemos, de mucha gente que está escribiendo, porque además tenemos esa coincidencia a de las personas que Apidama nos está apadrinando, que somos escritores, poetas, digámoslo entre comillas, marginales de la provincia, sin grandes apadrinamientos, de que posicione nuestro producto. Entonces, Apidama se ha encargado de una labor que en parte, digamos, es una labor es una labor de beneficencia, entre comillas, para poder llevar esos autores, esas autoras a ciertos niveles. Entonces, ellos se encargaron de ese primer trabajo. El trabajo ha tenido bastante aceptación. Luego hicimos un segundo trabajo titulado La esclavización y la sexualidad y la sexualización de la gente negra. Ese trabajo para mí y para también el público es bien importante porque en cierta medida es continuación del anterior, de lo que estamos hablando, de mirar esas afectaciones, mirar cómo se construyó un discurso, no sobre la sexualidad de la gente negra, sino sobre la sexualización de la gente negra, especialmente la sexualización de las mujeres negras. Discurso que hasta la actualidad las tiene en condiciones de dominada, las tiene en condiciones únicamente de ser mirada la gente negra, mujeres y hombres, desde una perspectiva de la sexualización, de la vulgarización del cuerpo de la mujer negra, del cuerpo del hombre negra, únicamente con fines de sexualidad. Entonces todavía, digamos, se morbosea el cuerpo de la mujer negra, especialmente tanto por los descendientes de los victimarios como por descendientes de las víctimas, porque la mujer negra era otra cosa más del amo que podía hacer con ella lo que bien quisiera, e inclusive el útero de la mujer negra no le pertenecía a ella, lo que era otra propiedad del amo, de la cual podía fabricar esclavizaditos, esclavos en su vientre que le pertenecían, hasta 1821. Entonces, hay toda una mirada sobre la sexualidad de la gente negra que pasó de la sexualidad a la sexualización y que todavía sobrevive en nuestra sociedad. Y el trabajo más reciente que publicamos este año, no pudimos hacer el lanzamiento que teníamos programado en Bogotá, porque era como el 19 de marzo y el 16 de marzo cerraron el país, ya estaba todo programado, nos dejaron vestidos y alborotados para ese lanzamiento. Esa presentación se titula Negro ni mi caballo, historia del racismo en Colombia. Colombia, a pesar de que quiera disfrazarlo, lo ha disfrazado de todas las maneras posibles, habidas y por haber, lo ha negado, lo ha escondido, pero es uno de los países más racistas del hemisferio occidental. Aquí ha existido un racismo soterrado, heredado, construido desde la colonia, sobre la cual se fundó, se creó el Estado Nacional. Y en el siglo XIX no hubo discusión más importante entre los políticos, entre la élite blanca colombiana, que el problema de la gente negra. ¿Qué hacer con la gente negra? Y desde antes de la creación del Estado, desde antes de 1810, 1819, ya habían surgido unos teóricos que, apoyados en las concesiones europeas, españolas, empezaron a pensar el país sin la gente negra. Entonces, amigo, una pequeña interpelación. Es que estoy mirando el tiempo y muy excelente las visiones que tú tienes. Hay una que yo no había visto, pero nos falta Marga y ya el tiempo se está yendo. A ver si nos das paso para Marga. Con mucho respeto, entonces, mucho respeto. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay que ser muy felicitaciones. El tiempo. Entonces, ese es el tercer trabajo que hemos publicado con Apidama y ha sido pues una experiencia gratificante estar acompañado y apadrinado por Apidama. Muchas gracias. Pero es muy importante tu labor
y tu pensamiento y tu modo de presentar, porque esa es una realidad que tenemos que nosotros cambiar, que es la realidad de que venimos de unas costumbres y unas sociedades europeas que nos trajeron los españoles, que son ignorar al género humano y creer que hay clases y hay castas y hay todo, pero que no se dan cuenta que todos somos iguales, que las diferencias de piel no son sino diferencias de color de la piel. Entonces, esa labor es muy importante porque tenemos que entrar a la nueva era, que es la nueva era de que todos somos iguales. Y esa es una labor muy importante que tú estás haciendo para que el país entero se dé cuenta de eso. Bueno, ahora vamos a darle paso, y gracias, Sergio, por tu intervención, a la maestra y poeta Marga López Díaz, a quien, como conté, le hemos publicado 3 obras en la colección de poetas del Nuevo Milenio. Marga, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues qué pesar el tiempo, porque yo me hubiera quedado escuchando a Sergio toda la mañana, todo el día, lo mismo a María Teresa. Sergio, me hubiera gustado que hubiera terminado la idea, porque estábamos encantados con esta charla sobre su obra Negro ni mi caballo, y escuchando a María Teresa, muy corta la intervención en cuanto a su trabajo en San Basilio y en Colombia, porque como ella lo dice, comienza la oralidad con ella en los encuentros de poesía del Museo Rayo. Ella es fue la pionera. Un río que siempre escuchamos en el museo con esa reverencia. Ella, Meira, hacen la oralidad en el museo en todas las intervenciones. Entonces, bueno, Sergio, ya tendremos oportunidad de conversar mucho rato, aparte de esta conversación, y algo más sobre todo lo que nos está hablando, porque la conversación se va a quedar empezada. Escuchar a Alfredo sobre África y sobre todo lo que ha hecho Apidama. Lo que queremos destacar con estos títulos que hemos tenido la dicha de publicar es todo lo que hacen Alfredo y Guiomar con el preciosismo del libro, porque la consagración a todo lo que sea, como decía María Teresa, al último punto, y a que la edición no sea solamente de un texto en una editorial fría, no. El viaje de Guiomar y Alfredo a Quibdó para enterarse con Sergio de las esencias de alma, como decía Sergio, un sentimiento. Entonces, lo que tiene en cada libro de Apidama es el sentimiento. Si publica Rina Tapia, está en quechua, está preocupada, los editores están preocupados por todo lo que tenga que ver con Rina, con cada persona publicada, María Clara, Ospina, su libro maravilloso, los que estoy recordando porque son muchísimos los publicados. Y en la poesía es una dicha leer un libro de Apidama por todo. Vamos, cuando tenemos oportunidad, a presentarlos en la Feria del Libro de Bogotá, y estamos como hospedados en esa dicha de que el libro sea esa fascinación de ese objeto precioso aún. Desde Gutenberg, el libro nos trae a Apidama con ese nombre también que hace homenaje a las culturas ancestrales, pues nos trae ese tesoro en las manos, esa presencia de la palabra. He tenido la oportunidad de publicar 3 libros, 2 que tienen un nombre ancestral de las culturas de la Sierra Nevada del dios Maregua, que son Murunzama, los espíritus titulares de la Sierra Nevada, y Sulavena, que es una estrella que solamente las culturas ancestrales nuestras pueden ver. Son invisibles para nosotros los mestizos, personas muy ignorantes en las culturas ancestrales, tanto las de los griots y las africanas, como las culturas ancestrales que están en Colombia y que forman parte integral de nuestro ser, como los Kogi, Aruacos, Embera Chamí, todas las culturas ancestrales que tenemos.
es un honor para nosotros ser publicados en Apidama por eso. Y otro libro que tengo allí publicado es Morades Civilas, un libro dedicado a las mujeres de la casa y a las mujeres que son las maestras en la poesía. Entonces, Guiomar, pues una felicitación porque siempre estás en la palabra, Alfredo, siempre están en el trabajo de la palabra, tanto con los poemas de ustedes permanentes, casi que diarios, como con las ediciones. Me decías algún día, Guiomar, Apidama, la academia, todo, son mi vida. No podría dejar de estar permanentemente estudiando la obra de otros, estudiando las propias y en esa labor con el lenguaje en permanencia que tienen ustedes. No sé si otras editoriales los tengan, no conozco, pero quisiera exaltar esta labor de ustedes con la palabra. Por eso publicar en Apidama es publicar como en un recinto sagrado, como si la casa de ustedes en Bogotá fuera una ermita, fuera un castillo, fuera un lugar hecho de palabras, como cuando dicen que Dante hizo una catedral de sonidos. Igual ustedes viven en una permanencia de una casa hecha de palabras, como si las palabras volaran por los aires de la casa, fueran hasta los árboles que están allí y las paredes y los muros estuvieran todas palpitando en el lenguaje. Eso quisiéramos decir, porque estamos conmovidos. Lo que decía Sergio es sentimiento y razón. Bien, ahora yo quiero destacar una cosa muy importante que es Apidama, lo que le interesa en el fondo es poder dar a conocer la poesía. Y la poesía es una de las manifestaciones humanas más importantes y que primero se dan en la historia. Y la maestra Magda es una de las grandes en poesía y además de eso es una de las grandes en dar a conocer qué y cómo se hace la poesía, porque la poesía es un arte, no solamente es una manera de expresarse, sino también es un arte y hay que conocer el arte, hay que trabajar el arte y en los talleres de Marga eso es lo que se hace y yo quiero hacer ese reconocimiento muy especial en el cual ella es una maestra. Entonces, háblanos un poquito de cuál es tu labor. Tu labor de tantos años, porque ya desde el año 90 vienes trabajando los talleres en el encuentro de mujeres poetas del Museo Rayo o en el museo en enero o en Semana Santa. Hay 3 talleres importantes en el museo. Y se proyectan a los pueblos del Valle del Cauca, se proyectan a otros lugares de Colombia y en el exterior igualmente parten como el Museo Rayo, como el museo, el encuentro que avala los talleres. Entonces hemos dado también talleres en Ecuador, en Quito, en Lima, en Chile, en Santiago, en La Serena, en El Salvador, con las invitaciones de poetas, y en Berlín, por vivir allí la hija, pues he tenido la oportunidad con la gente latina y aún con la gente de habla alemana, pues estamos es como si la vibración del poema, por ejemplo, en los talleres en París no tuviera frontera, sino que la vibración del poema fuera, como dice Alfredo, arte universal que nos une. Entonces los del francés o el alemán están transmitiéndose el poema de una persona a otra, construyéndolo. Los talleres son más que todo para el goce de la filosofía y lo sagrado del poema, como para mirar el arte de la poesía, como dice Alfredo, como algo más allá de lo humano, algo que nos acerca. Ahora que vamos a hacer nuestros talleres en el Museo Rayo en octubre, vamos a estudiar Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, algo que nos acerca a lo sagrado, a lo cósmico, y que como seres humanos nos eleva a otras esferas de conocimiento que el lenguaje común no podría dar. No, qué maravilla, porque eso también hemos querido hacer en Apidama, digamos, que conozcan tu obra y que vean la dimensión de tu obra para que sepan cómo son tus talleres y por qué estás hablando con la propiedad que hablas de la poesía.
esa proyección tuya, porque el Museo Rayo te publicó algún libro, pero yo pensaba, hay que darla a conocer más a nivel nacional e internacional, porque el libro es muy importante como herramienta de difusión de la obra, para que quede permanentemente. Tú puedes desaparecer, pero los libros quedan. Así que eso es importantísimo, que no se pierda tu obra. Y es que Guiomar ha llevado a muchísimas mujeres al encuentro. Guiomar ha enriquecido el encuentro al lado de Águeda y al maestro Rayo. Guiomar Cuesta Escobar, y no solo con su obra personal y con sus muchos libros publicados, sino llevando, apoyando, brindando a la mujer la oportunidad de brillar en el poema. Entonces eso, Guiomar, ese reconocimiento hacia ti es de varias y muchas mujeres de Colombia y del exterior que han llegado. ¿A quién va a despedir o qué van a hacer, Guiomar? Está en este momento arreglando la señal porque se le dañó la señal. Ah, caramba, entonces, sí. Él nos vuelve a decir y ya me imagino que nos despedimos. Sí, ¿ya? Ya. Bueno. Estábamos hablando de que hay que exaltar la labor de Águeda Pizarro Rayo, especialmente por su encuentro de mujeres poetas, porque gracias a ese encuentro, por ejemplo, conocí a Mari Grueso Romero, a María Teresa Ramírez y llevé a Marga López Díaz, porque yo sabía, allí se valora lo que realmente es importante en cada mujer poeta y en lo que cada una aporta. Y contaba que Rosita Chamorro en este momento está aplicando a una beca en Nueva York para escribir una serie de poemas sobre mujeres poetas afroamericanas y se va a basar en el ritmo anfíbraco. Y los otros libros, las dos antologías, los dos tomos sobre mujeres poetas colombianas del siglo XX, nacidas en Colombia, también los prólogos son muy sustanciosos porque hacemos un recorrido en el tiempo de qué ha pasado en Colombia, cuál era la situación que le tocó a vivir a cada mujer para entender su obra, qué pasaba a nivel político, económico, los derechos de la mujer, cuándo accede al voto, cuándo se le permite educarse, entrar a la universidad y cómo esa educación ha dado sus frutos y como decía Alfredo hace un rato, hoy hay un número incontable de mujeres escribiendo en Colombia. Guiomar, se me ocurre una idea, sí. Que se diga o se promueva un encuentro de poetas hombres. Porque sí, los hay permanentemente. Eran siempre de hombres, pero no se decía que eran de hombres. No de la magnitud de lo de nosotras. Ah, no, este año fueron 300 mujeres que participaron en el encuentro. Pero sí, yo creo que eso ha hecho que nuestra labor, porque yo saqué la idea del encuentro, veía tantas mujeres necesitando publicar que dije, vamos a publicar en Apidama Ediciones. Bueno, yo creo que vamos cerrando ya el programa. Le agradecemos a Marga López su presencia, a María Teresa Ramírez, al profesor Sergio Mosquera habernos acompañado hoy en este programa sobre Apidama Ediciones. Gracias. Y que si alguien piensa en poesía, que piense en Apidama Ediciones. Muchísimas gracias. Y como diría en Atauto Vega, hasta que nos veamos otra vez. Hasta pronto. Bueno, chao. Hasta pronto, chao. Hasta luego. Hasta luego. Marga, hasta luego. Marga, hasta luego. Chao. Marga no volvió a aparecer.